Estás entrando en la frecuencia fantasma. Bienvenidos, bienvenidas. Me llamo Salva Valero y esto es la frecuencia fantasma. Buenas noches, estamos en un nuevo programa de Frecuencia Fantasma. En esta ocasión tenemos a Alex. Hola Alex, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, aquí deseoso de empezar a escuchar tus historias, que bueno, yo que siempre tengo la ventaja de tener un avance vuestro, te puedo decir que estoy bastante impresionado con lo que nos vas a contar. Bueno, sí, no me extraña, porque la verdad que yo cuando te lo contaba, te lo escribía anteriormente, la verdad es que yo revivía, porque esto fue hace bastantes años, y yo cuando lo revivía se me ponían los pelos de punta, la verdad, mientras lo escribía. Es aterrador. Nos vamos a 1998, tengo entendido, ¿verdad? Sí, 1998, yo tenía aproximadamente 11, 12 años. Sí. Y bueno, yo estaba con mi familia en un pueblo. Yo soy de Barcelona, entonces estábamos en un pueblo del Montseny, mucha gente lo conocerá seguramente. Sí. Un pueblo que se llama Sant Celoni. Y bueno, un sitio bastante... el típico pueblo antiguo, con gente bastante mayor, el pueblo empedrado, con calles terrosas, y un pueblo bastante antiguo, el típico pueblo con una iglesia, un cementerio y una plaza, un poco más. Uh-huh. Y bueno, pues como te digo yo desde hace tiempo que a mí me interesan los temas estos de sitios antiguos, sitios que tengan algún tipo de mito o algo, y bueno, como era pequeño y no tenía tampoco mucha información como la que podemos tener ahora, pues bueno, me decidí salir a la calle y una noche, a eso de las 11:30 aproximadamente, después de cenar, bueno, pues me puse a investigar. Dije, pues bueno, voy a ver qué pasa en este pueblo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, acabé pues donde tenía que acabar, ¿no? En el cementerio. Decidiste ir tú solo al cementerio de noche con 12 años. Exacto, sí. Bueno, a muchos les parecerá raro, pero hay gente que le interesa esto. Y bueno, pues efectivamente me fui, cogí mi linterna. Yo no tenía ni teléfono móvil ni tenía nada. Yo iba solo con una linterna y bueno, pues me adentré. Bueno, para empezar, para ponernos un poco en una situación, estamos hablando, como he dicho, de un pueblo pequeño, por lugar un cementerio pequeño, un cementerio antiguo, la típica verja corroída, oxidada, la cual tuve que saltar porque evidentemente aquí estaba cerrada y yo estaba haciendo algo que no debía. Claro. Cosa que me enteré después que no debía. Pero bueno, como todo crío, pues mira, me decidí a entrar. Bueno, salté la verja, era aproximadamente las 11:30, las 12 de la noche, estaba lloviendo, la típica fina lluvia de noviembre, y bueno, salté la verja y bueno, pues me adentré. Bueno, poco después de saltar la verja, me pasó la primera circunstancia, ¿no? La primera situación. Uh-huh. Yo evidentemente estaba pues asustado, porque estaba en un sitio que esa mezcla que tienes entre susto e intriga, de decir, quiero entrar, no quiero entrar, pero al final dices, venga, va, entro. Entré, tenía sinceramente miedo, porque reconozco que tenía miedo, pero mucha intriga. Total, entro, 2 pasos que doy, y lo primero que noto es un toque en el hombro. O sea, una mano que es encima de mi hombro. O sea, esto no es una sensación de que alguien te está mirando, que mucha gente puede tener. Ostras, pues tengo la sensación de que me están mirando, de que me están viendo. No. Es una sensación física que yo personalmente noté una mano en el hombro. O sea, tú sentiste como porque claro, el poner una mano en el hombro, a fin de cuentas, es sentir como un poquito de peso, digamos, ¿no? Claro, exacto, a eso es a lo que me refiero, que es una sensación física, pienso que hay alguien detrás mío. No, fue una sensación física de notar una mano encima de mi hombro. Y yo dije, claro, en ese momento se me cayó todo al suelo, se me heló la sangre, me quedé impresionadísimo, dije, ¿y ahora qué hago? Entonces, claro, en ese momento me giro, uh-huh. Y claro, es la sensación incluso peor de que te hayan puesto la mano encima, es ver que no hay nadie. Claro. Entonces, miré y no había nadie. En ese momento dije, ¿ahora qué hago? O sea, me quedé paralizado.
me voy, no me voy, pero claro, como te he dicho antes, sentía miedo, pero sentía intriga, y dije, pues bueno, mira, yo voy a seguir. Voy así. Yo pensaba que era, sinceramente, como te he dicho antes, el que notas el peso físico, yo pensaba que era alguien, de verdad, pensaba que era una persona, digo, me han pillado, me han visto a un chico entrar en un cementerio y lo han pillado, me han puesto la mano encima y han dicho, para. Claro. Porque era la sensación de decir, para, hasta aquí. Pero claro, en ese momento no había nadie, y ostras. Bueno, total, que seguí un poco más de 2 pasos, aproximadamente 2 metros más para adelante, oigo como si alguien camina al lado mío. Claro, estamos en el cementerio, estamos en una zona, por llamarlo de una manera, como un camino de cabras, o sea, piedras, tierra, ramas, y encima ligeramente mojado, pues se nota cuando alguien está caminando. Sí. Y yo estaba parado, todavía paralizado por el miedo de la mano, y noto unos pasos que se alejan de mí, van hacia atrás. En ese momento, vuelta otra vez, digo, ostras, aquí hay alguien porque yo estoy solo, porque aquí no hay nadie, porque llueve mínimamente, pero no hace nada de viento, no hay nadie. En ese momento yo digo, hay algo, pero que no es físico. O sea, la sensación de decir, hay algo al lado mío, porque lo he oído con mis propios oídos, pero no lo veo. Y es una sensación increíble, de verdad. O sea, es una sensación espeluznante de decir, lo oigo, pero no lo veo. Y es una sensación también de soledad, y de indefensión, de decir, ¿ahora qué pasa? Entonces, claro, en ese momento yo me paré. Yo dije, aquí ya no sigo más. Entonces, delante yo tenía unos aproximadamente 5 o 10 metros como mucho, porque ya te digo que el cementerio no era exageradamente grande. Tenía la pared frontal final que acababa donde acababa el cementerio, que era la pared donde estaban los nichos. Entonces yo digo, bueno, aquí me quedo, ya lo he visto, ya he hecho un poco la gracia, ya he notado miedo, he notado cosas que no había notado en mi vida, aquí ya paro. Pero claro, en el momento en el que digo me voy a girar y me voy a ir, ahí veo algo que también me quedé impresionado, que es una esfera de luz blanquecina, a medio metro aproximadamente del suelo, en la zona de la pared de los nichos. ¿Y qué tamaño tendría más o menos, Alejandro? Aproximadamente 1 metro de diámetro, como un balón de fútbol aproximadamente, no mucho más. Un balón de fútbol, un balón de básquet que es un pelín más grande. ¿Y estaba inmóvil o se movía? No, la sensación era de que flotaba. La sensación de flotar, aproximadamente a medio metro del suelo. Inmóvil, pero que no... O sea, me dices que no se movía para los lados, pero levitaba. Claro, yo en ese momento empecé a pensar, porque en ese momento cuesta, pero empecé a pensar y dije, puede ser una moto. Digo, no, una moto no. Piensa, estamos enfrente de la pared del cementerio, no puede haber, detrás de eso había un barranco, por lo cual no había nada, detrás de la pared de los nichos había un barranco. No puede ser una persona con una linterna, no puede ser un coche, no puede ser una moto, no puede ser, porque estamos en un pueblo, no puede ser un tractor, no puede ser nada. Entonces, en ese momento, claro, me quedé nuevamente paralizado y viendo esa esfera de luz. Claro, en ese momento yo dije, ahora sí, ahora ya está, ahora ya me tengo que marchar. Y en el momento en el que todavía estoy impresionado de ver esa esfera de luz, la esfera empieza a venir hacia mí. Uf, qué miedo, ¿no? Claro, imagínate la sensación. O sea, vamos a ponernos en situación. Estamos en un cementerio, serían aproximadamente pues las 12 y media de la noche, y lleva unos 20-25 minutos allí aproximadamente. Después de que notes una presión en el hombro, después de que oigas pasos, pero que los oigas real, o sea, de verdad, y que después veas una esfera de luz que yo no había visto en mi vida. O sea, yo tenía 12 años, jamás había visto una esfera de luz en la calle, en plena calle. O sea, en ese momento me quedé paralizado, la esfera viene hacia mí, claro, evidentemente, ¿qué hice? Me giré y me fui con tiré la linterna porque ya no sentía ni las manos, corrí como alma que persigue el demonio y me fui hasta la cruz que había, la típica cruz que hay en los cementerios antiguos, que hay una cruz enorme de 4 metros de alto, para, como se solía decir antiguamente, espantar a los malos espíritus, ¿no? Es decir, entonces yo llegué... Perdona, es decir, que tú en vez de correr a la puerta pensaste que de alguna manera en la cruz como que te ibas a sentir un poco más protegido, ¿no?
Exacto, o sea, yo vengo de una familia religiosa, entonces siempre tenemos de una manera la protección, ¿no? La protección de Dios. Entonces yo digo, yo me voy a la cruz y eso acabará, porque yo en ese momento, al descartar totalmente cualquier forma física, sea moto, sea una persona con una linterna, pues yo digo, esto es algo que no es de aquí, que no es físico, esto sea algún espíritu o algo, pues en ese momento yo cogí, me fui corriendo a tocar la cruz, al amparo de la cruz. Uh-huh. Total, que yo llego a la cruz, corriendo, extenuado, sudando, me giro y bueno, aquello había desaparecido. Aquella esfera ya no me perseguía, había desaparecido y ahí no había nada. Ya no sabemos hacia dónde se había podido ir o si se había esfumado, nada de nada. No lo sé, yo ya no lo sé. Solo sé que desde la parte de donde estaban los nichos cruzó aproximadamente medio cementerio y después yo ya lo perdí de vista porque fue cuando yo me fui corriendo. Y bueno, hasta ahí llegué. Uh-huh. Total, que yo dije, bueno, aquí ya está, ya se ha acabado, ya he pasado un muy mal rato, porque reconozco que pasé muy mal rato, me pasé bastante miedo, sinceramente, porque creo que es lógico, cualquiera lo hubiera pasado. Sí. Y digo, bueno, pues yo ya me voy a mi casa, ya está. Total, que bueno, me giro, doy 2 pasos, y cuando todavía no había salido de la sombra que emerge de la cruz, bueno, miro al suelo y veo un gato muerto. Bueno, un gato muerto que no te he explicado antes, pero un gato que cuando yo llegué al cementerio y crucé la verja, me asusté bastante porque nada más caer del salto que di la verja, el gato estaba ahí, y el gato estaba corriendo, maullando y rebuscando entre los matojos que había al lado del bosque que hay en el cementerio. El gato, 25 minutos, 30 minutos como mucho, antes de yo salir corriendo, estaba vivo. O sea, no, ese gato entonces entra en el cementerio casi a la par que tú. Sí, exacto. O sea, cuando yo entro, él pasa por la verja, pasa conmigo. Sí. O sea, es increíble. Cuando yo llego, 25 minutos después, yo evidentemente el gato ya me había olvidado, sinceramente, con todo lo que había pasado, ya claro. Me había olvidado. Y cuando llego y lo veo, el gato, bueno, es que claro, la imagen es bastante dantesca, ¿no? Pero lo tengo que decir. O sea, el gato degollado con la cabeza separada de lo que es el cuerpo. Y totalmente, bueno, con un charco de sangre a su lado, bastante desagradable. Y bueno, claro, sinceramente, después de haber visto al gato cruzando conmigo, no sé, la verdad es que me quedé impresionadísimo de aquella experiencia, sinceramente. Es decir, que el gato había sido salvajemente... o sea, lo habían matado. Efectivamente, o sea, como podéis comprender, la cabeza separada del tronco. Porque además ahí ni puede entrar ningún coche ni nada porque ese cementerio está cerrado. No, claro, exacto. Estaba de la cruz a la verja, había aproximadamente 5 o 6 metros como mucho. Ahí no podía entrar nadie, el cementerio estaba cerrado. No puede haber nada. O sea, yo evidentemente en el momento en el que veo la luz, o veo el gato, veo todas esas cosas, se te pasan 1000 cosas por la cabeza. Pero luego piensas un poquito más fríamente y dices, no puede haber ni un coche ni nada porque está cerrado. Estoy en un recinto cerrado y en el que además a los lados hay bosque. O sea, no podía haber absolutamente nada de lo que yo vi. Nada pudo ser de fuera. Tenía que estar dentro, tuvo que salir de dentro eso. Todo lo que pasó ahí, pasó dentro. Y se quedó dentro. Claro, tú cuando ves ese gato destrozado, digamos... Imagínate... Lo tienes que relacionar con lo que has visto. Exacto. La conclusión que yo quiero sacar, la conclusión que yo saco... 16 años después, que todavía sigo acordándome y sigo pensando en ello, es que alguien que había allí, yo no era bienvenido en ese sitio y me lo quisieron hacer ver. Y creo que me lo quisieron hacer ver de la última manera, diciéndome que sepas que primero te avisaremos, poniéndote la mano encima te diremos para, después te avisaremos yendo para atrás, tienes que ir para atrás, tienes que regular, pero la tercera ya será lo que le pasó al gato. Y yo sinceramente la conclusión que saco es esa. Creo que ahí podría haber pasado algo y más de lo que pasó, sinceramente. Y yo sentí la sensación de que corría, de que aquel momento después ya una vez salí, yo creo que corrí peligro, sinceramente. Tú tienes casi la seguridad, ¿no? De que ese gato... Es que claro, no hay otra... Claro, o sea, no hay otra explicación, ¿no?
Claro, exacto. Yo puedo ver una cosa y que la gente me crea, o que no me crea porque yo lo entiendo. Pero esto a mí me pasó. Y el gato es una persona física y yo no voy a decir una cosa que no tiene ningún sentido para que alguien me crea o no me crea. Es la realidad. Ese gato estaba vivo 25 minutos después de que yo entrase, y cuando yo salí, antes de salir la verja, ese gato estaba degollado, ensangrentado, y es que es la realidad. O sea, es un caso verídico. Entonces yo creo que la conclusión es que ahí había alguien que quería hacerme daño. Y después de ver ese gato, me imagino que ya entonces sales corriendo de allí, ¿no? Claro, evidentemente salí corriendo, despavorido, y como te digo, jamás volví ahí, jamás volveré. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Jamás he vuelto. ¿Tú crees que de alguna manera lo que a ti te pasó en el cementerio pues prueba que a veces uno no debería tampoco a lo mejor tener demasiada curiosidad en estos temas o ir a determinados lugares, porque parece como que existe de verdad un riesgo o un peligro? Bueno, yo creo que interés todo el mundo puede tener. Todo el mundo puede tener, puede leer, puede informarse, puede escuchar programas como vuestro, puede hacer muchas cosas. Pero tiene que haber un límite, porque es como si yo me meto en tu casa o en la de cualquier otra persona y me digo, aquí no puedes estar. Pues eso es lo mismo. Lo que pasa es que es una casa donde no hay personas físicas, sino que hay muertos y tienen un alma y un espíritu que sobrevive. Las personas tenemos una vida en carne y hueso y tenemos una vida posterior en alma. Y yo creo que esas personas se sintieron incómodas al verme a mí y al sentirme a mí, y dijeron, aquí tú no tienes que estar, tú aquí no puedes estar. Yo creo que curiosidad podemos tener, pero el momento de molestar a los espíritus, no, yo creo que no es adecuado. Y yo creo que ellos me lo hicieron ver así, sinceramente, porque es que de otra manera no me lo explico. Sin embargo, a ti esto, en vez de, digamos, echarte para atrás en todos estos temas, todo lo contrario, sino que empieza como, digamos, a alimentar una curiosidad que va continuando los años siguientes, ¿no? Sí, claro, evidentemente la experiencia es dura y bueno, estás unos días pues con miedo y pensando si me pasará algo. Por la noche pues sueñas, es evidente cuando eres pequeño, pero yo siempre he sido una persona muy curiosa y muy investigadora, y siempre me ha gustado saber más. Yo no me quiero quedar yo soy ambicioso, yo no quiero saber hasta aquí, yo quiero saber y por qué, y esto por qué, y esto dónde, y esto cuándo, y esto cómo. Y la verdad es que esto me despertó, como tú dices, lejos de amilanarme, al revés. A mí esto me despertó la curiosidad, y he seguido informándome mucho, y he seguido leyendo mucho, oyendo mucho, y seguiré haciéndolo, porque la verdad es que me gusta, con mucho respeto, eso sí que quede claro, con mucho respeto, pero también con mucho interés y con mucho respeto, eso sí, evidentemente. Y entonces, unos años más tarde, creo que bastantes, pero bueno, pasado un tiempo, decides también ir a un lugar donde también se supone que es misterioso y donde también te pasan cosas al estar allí. Sí, bueno, esto fue hace aproximadamente unos 3 años ya. Yo, desde la experiencia que ya no he vuelto a tener ninguna, porque tampoco he acudido a ningún lugar, sinceramente, no por falta de interés, sino por falta de tiempo y por falta de gente con la que yo pueda compartir estas aficiones, ¿no? Estas inquietudes. Bueno, de hecho esto fue alrededor del año 2010, en verano. Y bueno, para poneros en antecedentes, estamos hablando de la localidad barcelonesa de Tarrasa. En Tarrasa había, y digo había porque ya no está, un hospital muy grande, enorme, un hospital de 9 plantas. Os hacer la idea de lo que es un hospital, un edificio de 9 plantas, en Tarrasa, llamado el Hospital del Tórax, ¿vale? Hoy en día este hospital es el parque audiovisual de Cataluña, donde se graban cortos, se graban películas, se graban anuncios. Pero hasta el 2010 era un hospital que desde el año 97 aproximadamente estaba abandonado. Este hospital ya no ejercía como tal. Y bueno, pues era el lugar donde mucha gente pues iba a hacer
a investigar, a ver, a grabar. Se habían grabado películas de miedo también, y mucha gente iba a hacer pues lo típico que suele pasar en estos sitios, pues ritos satánicos y cosas de estas, ¿no? ¿Qué historia tenía, perdona Alex, qué historia tenía este hospital para que de alguna manera pues estuviese esa fama o esa leyenda de algo paranormal, ¿no? Sí, bueno, yo no conocía este hospital hasta el año 2009, exactamente. Yo este hospital lo conocí a través de un famoso programa de televisión, en el que hice un reportaje, ¿no? Y yo dije, ostras, pues mira, a mí me suena, esto está en Tarrasa, me parece, está cerca de donde yo vivo en Barcelona. Digo, pues voy a verlo, a ver qué tal, a ver qué hablan. Y resulta que, bueno, este hospital era un hospital construido en los años 50, era un hospital para enfermos terminales, con enfermedades cardíacas, con enfermedades respiratorias. Bueno, por eso se llama el Hospital del Tórax. Bueno, pues este hospital tiene la particularidad de que tiene un jardín muy grande a su alrededor y una capilla. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo vi el reportaje, vi que en ese hospital, como digo, que era para enfermos terminales, era una práctica habitual el suicidio. O sea, muchos enfermos subían hasta la planta 9ª, la planta más alta del edificio, y fruto de la desesperación de ser enfermos terminales que no tenían cura, que no tenían, sobre todo no tenían tampoco muchas visitas, no venían a verlos nadie, y bueno, pues acababan suicidándose. ¿Qué pasa? En esta planta 9, como decía el reportaje, se solían oír los gritos cerca de las ventanas, había unos ventanales de lado a lado, la planta 9ª a modo de mirador para los propios enfermos, en el que se oían, y según decía este reportaje, se oían gritos, se oían lamentos, sobre todo en la planta esa donde ellos se tiraban. De alguna manera todas esas muertes, ¿no? Como que habían creado ahí una especie de energía, ¿no? Sí, exacto. Sobre todo hablan básicamente de dos plantas, completamente. Está la planta 9, que es donde desde ellos se arrojaban y caían al jardín, al grande jardín que había detrás. Había una parte delante y otra detrás. Ellos caían a la parte de detrás, a un jardín llamado La Jungla, porque ya una vez pasado la época del hospital, activa del hospital, bueno, pues aquello claro, ya abandonado, aquello creció y literalmente era una jungla, había unos matorrales gigantescos, y es allí donde se oían lamentos, y donde habían incluso se habían visto restos de sangre seca y sangre y algún restos humanos. Bueno, después estaba también una historia en la planta 7, la planta 7ª, en la que, según el reportaje, y esto yo no lo puedo confirmar porque cuando nosotros fuimos, eso obviamente no lo vimos, se dice que había una especie de una visión de una enfermera vestida de blanco que levitaba y pasaba por los pasillos de la planta 7ª. Yo esto lo he llegado a ver en televisión, porque es verdad que lo he llegado a ver en este reportaje, pero en persona, cuando nosotros fuimos, no pudimos apreciar eso. Es decir, tú ves ese reportaje en televisión y dices, yo quiero ir ahí, ¿no? Exacto, claro. Después de verlo, la inquietud se me despertó a mí y a unos cuantos compañeros, y al estar aproximadamente a una hora en coche, pues decidimos acercarnos a ver qué pasaba. ¿Qué fuisteis, por la tarde, por la noche? Fuimos por la noche, eso después de cenar, sobre las 12, aproximadamente 12:30, sí. Y llegaríamos allí alrededor de las 2 prácticamente sería. O sea, casi de madrugada, Sí, pasada, sí, exacto, pasada. Y bueno... ¿Cómo fue esa sensación, ¿no? De bajarse del coche y ver ahí un edificio del que tanto has escuchado, ¿no? Bueno, efectivamente, después de todo lo que habíamos oído, después de lo que habíamos visto, siempre te espera... Por lo menos yo soy una persona que me espero menos. No sé por qué, yo supongo que a lo mejor soy demasiado impresionable a primera en persona, pero yo siempre espero menos. Al momento de llegar, bajar del coche y ver ese monstruoso edificio de 9 plantas, gigantesco, todo apagado, lleno de ventanas sin cristal, o sea, era una mole de cemento enorme, y claro, te ves pequeño. O sea, cuando bajas del coche y lo ves, te ves diminuto.
y impresiona muchísimo, te aseguro que impresiona muchísimo porque se alza al cielo y es impresionante en una noche de luna llena concretamente que fuimos, por casualidad totalmente, pero la verdad es que impresionaba mucho más. Me imagino. Y bueno, decidimos entrar. Hay que destacar que en aquella época ya se estaban empezando a hacer obras, con lo cual había bastante... se estaba tirando el edificio, parte del edificio, entonces había máquinas, había vigilancia, etcétera, porque era un recinto privado. Entonces, bueno, nos costó un poquito de entrar. ¿Qué pasa? Que entramos a través de uno de los andamios que había de la obra. Total que bueno, entramos y bueno, aquello sí, por fuera era impresionante, por dentro no, creo que no lo puedo ni detallar, ¿no? O sea, es impresionante, un edificio derruido, lleno de cristales, lleno de maderas, lleno de hojas, o sea, es increíble, es como una película de terror. Y evidentemente un hospital pues siempre tiene ese punto de, ¿sabes?, de más aún, sí, ¿no? Un hospital, una iglesia, tienen ese cáliz diferente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues pasillos enormes, largos, blancos, gigantescos, fríos, y bueno, pues empezamos a subir desde la planta 1 de donde entramos. ¿Cuántos erais, Alex? Pues éramos 7, éramos. Erais bastantes personas. Sí, claro. Bueno, no íbamos a ir 1 o 2 porque, claro, nadie quería ir en pareja o solo, evidentemente. Sí. Y, bueno, pues éramos 7, completamente. Y ninguna de estas personas pertenecía a ningún grupo de investigación, es decir, simplemente erais amigos, ¿no? Que tenéis curiosidad por estas cosas, ¿no? Sí, exacto. Éramos todos, además, somos amigos del mismo pueblo, la típica pandilla de toda la vida. Y no, sí, la verdad es que no nos puede interesar a unos más que a otros, por ejemplo a mí, pero no somos un grupo que hagamos expediciones, que hagamos excursiones, no. Sí. Fue algo esporádico. Decir, mira, pues vamos allí porque hemos visto el reportaje todos y vamos a ir allí. Pero no fue algo, no es un grupo ningún organizado ni nada por el estilo. Bueno, pues vamos subiendo las escaleras, pues como comprenderás, un edificio a medio de ruir. Como digo, las paredes, el techo y el suelo, lo poco que quedaba blanco completamente, que le daba un aspecto mucho más frío y terrorífico, la verdad. Y bueno, fuimos subiendo y bueno, vamos a la primera planta. La primera planta está prácticamente ya en aquel año prácticamente derruida, no pudimos hacer nada. Fuimos subiendo y llegamos a la planta 4. Ahí no habíamos oído nada y nadie nos había dicho nada, la verdad. Entonces, bueno, llegamos a la planta 4, es la planta que más decente, entre comillas, estaba, la que más se podía visitar, la más visitada. Bueno, total que entramos, los 7, y bueno, de repente empezamos a notar, la primera cosa que notamos, mucho frío. Claro, estamos hablando de un 4 de agosto, ¿vale? Calor, en Barcelona, una humedad tremenda, sudando después de haber entrado subiendo un andamio, etcétera, mucho calor, evidentemente, alrededor de 24, 25 grados aquella noche, y mucha humedad. Total que empezamos a notar mucho frío. O sea, yo noto mucho frío. Yo le digo a un compañero, oye, ¿tú no tienes mucho frío? Estoy, vamos, mírame, me enseña el brazo, los pelos de punta, y yo digo... Oye, empezamos a decir todos, oye, pues que hace muchísimo frío, ¿cómo puede? A medida que caminábamos, la temperatura empezaba a bajar en picado. O sea, eso lo sentíais todos, digamos, todos los que estabais allí. Claro, exacto. O sea, yo fui el primero que lo noté, porque era el que primero iba. Y acompañado de mi amigo que iba con la linterna enfocándonos. Y yo fui el primero que lo dije. Y dije, ostras, ¿no tenéis mucho frío? Y quedamos todos y digo, ostras, pues sí. Y curiosamente todos estábamos prácticamente congelados, estábamos temblando. Porque claro, en aquella época pues íbamos en pantalón corto, camiseta corta. Íbamos pues ataviados de verano. Y el frío era terrible. Tocábamos las paredes y estaban congeladas literalmente. Y pues esto, claro, en aquella época pues ya sí sacamos nuestro móvil y dijimos, oye, vamos a mirar, y que sea, a ver la temperatura. Claro, teníamos aproximadamente unos 24 o 25 grados hacía unos 10 minutos antes de subir, y miramos la temperatura y marcaba 8 grados. Claro. En pleno agosto.
como puedes entender, nos quedamos, y mejor dicho, helados. Vimos 8 grados. O sea, claro, yo fui el que cogí el móvil y dije a otro amigo, oye, míralo tú, porque claro, el otro chico tenía un móvil más nuevo y tal, y lo miró y, oye, pues sí, 8 grados. O sea, pasamos de 24 a 8 grados en apenas un minuto en el que subimos 3 pisos. O sea, que fue realmente increíble el notar primero el frío y después el quedarnos impresionados de ver cómo habíamos bajado tal cantidad de grados en una noche de verano tan calurosa. Y eso fue lo primero que realmente nos impresionó. Bueno, poco a poco fuimos subiendo a las plantas que podíamos acceder, porque ya digo que bastantes estaban derruidas y tapiadas y no se podía entrar. Subimos hasta la 7ª, que en esa sí que se podía entrar. En esa es en la que según el reportaje, pues había una aparición espectral de una mujer vestida de enfermera, vestida de blanco de arriba abajo, sí, en la cual se paseaba, deambulaba de lado a lado del largo pasillo. Era un pasillo muy largo, estrecho, y a los lados estaban las habitaciones. Y bueno, subimos hasta la 7ª planta. Bueno, ahí, sinceramente, fuimos con mucho cuidado, porque es verdad que las paredes, el suelo estaba un poco, bueno, que tenía un aspecto de que se iba a caer, sinceramente, y en un momento en el que estábamos parados, empezamos a oír como un silbido, una sensación de como el viento, pero más intenso. Aquel día no hacía absolutamente nada de viento, eso también hay que remarcarlo. No se movía nada, no hacía viento en absoluto. Empezamos a oír un silbido. Claro, nos quedamos bastante parados. Alguno lo quiso grabar y tal, pero no lo pudimos grabar porque no era lo suficientemente audible para grabarlo, pero era totalmente cierto. O sea, se podía oír, nosotros lo podíamos oír perfectamente. Esos silbidos, Alex, que oíais, claramente te daba la sensación que eran como silbidos humanos. Sí, se oían como silbidos, y aparte silbidos, crujidos, como de una persona, y aparte en el momento en el que estábamos, porque ya digo que íbamos todos muy despacio con tal de no tocar nada, de no hacer nada, de no molestar a nadie que hubiese allí, que no fuese humano, empezamos a oír una especie de pasos que venían desde detrás nuestro y van hasta el fondo. O sea, el pasillo, las plantas empiezan en una habitación grande, un pasillo enorme lleno de habitaciones laterales, y al final una habitación muy grande. Entonces, desde atrás nosotros oímos pasos, pero no eran pasos huecos de zapato, típico paso, no, era un paso más, y un paso más suave, y a lo que nosotros lo relacionamos con las típicas zapatillas, ¿sabes?, de las enfermeras. Sí. Entonces es en esa misma planta donde nosotros vimos el reportaje que tenía esa ectoplasma de mujer vestida de blanco, de enfermera. No la vimos, pero oímos eso. Entonces también nos impresionó bastante. Oímos pasos desde detrás y se alejaban hacia adelante nuestro. Y aparte de los silbidos, ¿llegasteis a escuchar algún tipo de voz o algo así? Bueno, eso fue un poco más para adelante, cuando seguimos hacia la habitación grande, más del fondo. Nuevamente nos paramos, porque en cualquier sonido, con cualquier cosa nos parábamos a escuchar. Oímos una especie de más que voz audible, como unos cuchicheos, como si estuvieran hablando entre dos, y cuchicheos como femeninos eran. Sí. Como si estuvieran hablando dos, voy a elucubrar un poco, dos enfermeras diciendo: aquí hay alguien, aquí están haciendo algo, aquí esto, aquí el otro. Unos cuchicheos que en ese pasillo tan largo hacían una especie de eco y se oían en toda la planta. Yo creo porque que al no haber nadie, sí, un cuchicheo, como dos cuchicheos, eran como dos voces, dos cuchicheos, y la verdad es que, claro, eso te deja bastante impresionado también. Yo creo que sería de las cosas que más tiene que sugestionar y asustar, ¿no? Cuando uno está ahí, empezar a escuchar como ese cuchicheo, ¿no? Exacto, después de lo de la temperatura, que para mí es lo que más nos impactó. Evidentemente el oír un cuchicheo da mucho miedo, te aseguro que da mucho miedo, y ese cuchicheo con ese eco, con esa luz tenue que daba la luna, y de verdad que era impresionante. Bueno, al cabo de un rato el silbido se fue y empezamos a oír como si alguien caminara por las habitaciones.
O sea, como decía el reportaje de que una enfermera deambulaba, pues nosotros no la vimos, pero la oímos como caminaba alguien. Lo cual también nos quedamos impresionados, porque en ese momento, claro, oír todos parados, nada de viento, no había nadie, porque estábamos solos, en ese día no había nadie, era un día entre semana y no había nadie. Normalmente la gente solía ir los fines de semana, ahí no había nadie, solo estaba algún personal de seguridad, pero alrededor, en el perímetro exterior. Ahí no había nadie, absolutamente, estábamos nosotros parados completamente y se oía pues crujidos en el suelo, como si alguien caminara. Total, que eso fue lo que vimos y lo que oímos sobre todo y lo que notamos sobre todo en esa séptima planta. Decidimos bajar porque ya no quisimos explorar más. Bajamos para abajo y mientras pasábamos por el pasillo de la planta 4 volvimos a notar un frío extremo. O sea que aquello no era como quien dice flor de un día, no, aquello era permanente. Aquella planta estaba congelada. Volvimos a bajar y bajamos hasta la planta de abajo, hasta la jungla, hasta el jardín. Y ahí es donde pasó algo que quería destacar, ¿no? Bueno, yo ahí Sí. estaba todo muy oscuro y bueno, pues decidí coger mi móvil, poner el flash y hacer alguna foto a donde se decía que se habían visto restos de sangre, restos humanos, etcétera, en el jardín, en el suelo. Que era donde las personas colisionaban al lanzarse, ¿verdad? Exacto. Se lanzaban desde la planta 9 y caían ahí. Ajá. Y bueno, pues decidí hacer alguna foto por si acaso se veía algo, no en ese momento porque estaba muy oscuro, pero sí con el flash probablemente después podíamos haber visto algo, no sé qué exactamente, pero bueno, hice 3 fotos. Sí. Bueno, en total, aquí la historia se acabó. Nosotros ya nos fuimos bastante impactados por lo que habíamos sobre todo oído y evidentemente sobre todo por la escena de la planta 4 en la que estábamos literalmente congelados y nos fuimos a casa. Bueno, total, cuando llegó al día siguiente, yo hice 3 fotos de la jungla y cuando llegué las 3 fotos no estaban. Cuando llegué a mi casa las 3 fotos ya no estaban. Es decir, las 3 fotos estaban guardadas en el móvil, tú comprobaste que cada vez que, digamos, pulsabas para hacer una fotografía se guardaba, ¿no?, en tu teléfono. Sí, perfecto. Además es que las vi, pero no presté detalle porque no estábamos muy oscuros, estábamos en ese momento ya no estábamos viendo y no vi que las fotos estaban, yo las vi hechas. Y después, pues bueno, me fui a casa y cuando vi estaban todas las fotos que yo había tenido de días anteriores, de meses y de años anteriores, excepto esas 3 fotos. Como si se hubiera querido borrar algo que podía haber habido allí en esas fotos. Cosa que también me extrañó bastante, sinceramente. Qué extraño. Sí. Sobre todo porque ese mismo día yo había hecho fotos por la mañana, por la tarde, de otras cosas en mi casa, mis amigos, y estaban todas esas fotos. Y esas 3 eran las que faltaban. Curiosamente, justo esas 3 fotos que yo había hecho de la jungla. Con lo cual, la verdad es que también me impresionó bastante eso y cuando se lo conté al grupo que habíamos ido también le impresionó bastante. Mm. Y bueno, junto con lo de la temperatura y los silbidos y los crujidos que había en la planta 7 fue lo que más nos impresionó. Entonces, esas fotografías no estaban en ningún lado. Es de verdad algo bastante curioso. Sí, además es que es curioso porque no me había pasado nunca con ese teléfono móvil y esto fue cuando ya todo ya había pasado, yo había llegado a mi casa y ya estábamos al día siguiente. Y bueno, total que yo en la expedición, pues de alguna manera íbamos yo delante y al lado iba un amigo mío que era el que iba a la linterna, que era el que para enfocar porque aquello estaba totalmente a oscuras. Bueno, pues hablé con mi amigo al día siguiente y bueno, hablando de la experiencia, de qué tal, esto, no sé qué, cómo has dormido y tal, y me dice, pues a mí me pasó una cosa bastante extraña y tal, y cuando yo le conté lo de las fotos, claro, se quedó impresionado, y dijo, ostras, pues a mí también me pasó una cosa, y pues digo, cuéntame a ver qué tal, y me dice, bueno, pues nada más llegar a casa, en su casa tiene 2 pisos, entonces encendió la luz del recibidor nada más entrar y saltó la luz, y dijo, ostras, hacía muchísimos años que no le saltaba la luz. Bueno, pues una tontería. Subió las escaleras y dio a la luz del recibidor que daba antes de su habitación. Curiosamente saltó la luz nuevamente. Ahí ya sí que se quedó un poco parado. Eso, perdona Alex, eso nada más volver de esa investigación. Sí,
Sí, nosotros volvimos alrededor de las 7:30, a las 8 de la mañana aproximadamente. Y él fue cuando llegó a su casa. Esto me lo contó al día siguiente, pero esto pasó por la noche cuando llegó, pues de madrugada. Y bueno, segunda vez que estalla, la luz estalla y sale un humo y huele a quemado. Qué cosa más rara. Entra en su cuarto, ya bastante escamado, cierra la puerta, enciende la luz y vuelve a estallar otra vez la luz. Claro, se queda impresionado. Mi amigo abre la puerta y ve que sus padres se están levantando y tienen la luz encendida de su cuarto. Claro, y él me dijo, lo primero que pensó, dice, pues es que es curioso, dice que yo era el que llevaba la linterna y a mí se me va 3 veces la luz, es una cosa bastante rara, ¿no? Y yo digo, bueno, pues la verdad es que sí, no lo entiendo mucho y evidentemente también es algo que es curioso porque también me dijo que hacía muchos años que no se le iba la luz, es un caso bastante concreto, ¿no? Y él era el que llevaba la linterna. Sí, exacto, por eso él, y me lo dijo a mí, lo relacionó con eso. ¿Te acuerdas que llevaba la linterna y curiosamente tú hiciste las fotos así, a ti se te borraron? Es curioso, ¿no? Y, o sea, sí. Casualidad o no lo sé, pero es verdad que es curioso. Es que de alguna manera al llevar la linterna y emitir una luz, estas entidades como que a lo mejor se sintieran más atraídas por esta persona porque llevaba el foco. Pues bueno, ahora mismo me dejas... Claro, no, yo no lo había relacionado de esta manera, pero claro, evidentemente es verdad, se tiene la idea de que los entes, los espíritus, acuden a la luz y necesitan una luz para volver a marcharse como si fuese una puerta. Sí. Entonces, bueno, pues no lo había pensado, no lo había visto desde ese prisma, pero tienes toda la razón, bien pudiese ser por eso. No sé, es algo que acabo yo de pensar, ¿no? Cuando has dicho lo de la linterna, digo, bueno, a lo mejor porque efectivamente pues se ha comentado más de una ocasión, ¿no? Sí, exacto, es verdad. No lo había pensado así y el apagar la luz como diciendo, dejarnos ya, ¿no? Se acabó. Sí. Tú tenías la luz, yo la apago. No sé, pues sí, tienes razón, puede ser por eso. O para demostrar que estas cosas les ha seguido a él. Exacto, también podría ser por eso. Porque era el camino que él seguía desde el recibidor hasta su cuarto donde se apagaba la luz. Y repito que sus padres tenían la luz encendida. Con lo cual, la verdad es que, repito, es curioso y es un caso que no es una sensación, ¿no? Es una cosa física que se le fue la luz 3 veces seguidas mientras que sus padres la tenían encendida. Con lo cual, es otro dato bastante impactante, ¿no? Claro. Sí. Después de todo lo que has pasado, que te pase esto, pues... no sé. Sin embargo, a ti, Alex, cuando tú vuelves, tú no notas nada, ¿no? No, yo no noto nada. Yo físicamente no noto nada, excepto esas 3 fotos que se borran. Y claro, es curioso cuando, repito, que estoy mirando fotos del año 2008 a lo mejor, que yo tenía el teléfono desde hace bastante tiempo, y están todas intactas, y están perfectas, y esas fotos están borradas, están en negro. Y la verdad es que a mí me impresionó muchísimo, me impactó bastante. Pero no físicamente no tuve ningún problema, la verdad. Y aparte de este descenso de temperatura, Alex, ¿notabas alguna sensación? Es decir, tú al estar en ese lugar, ¿percibías algo? Sí, está claro que no es un sitio normal. O sea, como te digo, aparte de que impresiona por el hecho de cómo está, medio de ruido, etcétera, te puedo asegurar que notas continuamente la sensación de estar, de que ahí hay algo. O sea, yo eso sí que no te lo puedo decir porque no lo sé. Sí que es una sensación. O sea, lo de las fotos te lo puedo decir porque es verdad. Te puedo decir que oí un silbido porque lo oí con mis oídos. Te puedo decir lo de la temperatura porque lo notamos y lo vimos. Pero eso no se puede explicar. Es una sensación de que de que a tu alrededor siempre hay alguien, de que cada habitación que pasabas había algo. Además, en cada habitación estaba todavía, pues había somieres, había sillas de ruedas. Tú notabas que ahí había algo, había alguien. Había algo que no era físico, pero ahí había algo, había alguien y ahí había dolor, había mucho dolor. Se notaba dolor. Dolor. Sí, se notaba tristeza, daba sensación de tristeza, de lo que había sido ese hospital en su época, de tristeza, de dolor, de desesperación. Se notaba algo muy opresivo, te sentías oprimido ahí. Tenías ganas de salir, la sensación era que tenías ganas de salir. Era un hospital gigantesco y parece que estuvieras metido en una tienda pública. O sea, era una sensación de opresión, es decir, quiero salir de aquí porque noto que hay algo aquí que no.
una sensación, la verdad, es bastante desagradable, bastante triste. Es eso, notábamos tristeza. Salimos todos con ganas de no volver. Con una sensación muy desagradable, la verdad. Nos comentas que al poco tiempo este hospital pues se cierra, es decir, ya no se puede de alguna manera acceder, ¿no? Empiezan las obras, ¿no? Y ya nadie pues puede entrar ahí, digamos. Sí, aproximadamente en el 2012 acabaron las obras y esto hoy en día es el Parque Audiovisual de Cataluña y hay platos de televisión, etcétera, y el 80% del edificio ya no existe y el restante ya son platós, etcétera. No, hoy en día, perdón, de lo que es el hospital no queda nada, ni del hospital ni de la capilla que no visitamos, pero me imagino que tendría que ser, por lo que vimos en el reportaje, bastante impresionante, ni del jardín. Hoy en día no hay nada de eso, por desgracia, porque es un sitio, la verdad es que es recomendable de ir porque impresiona mucho, la verdad. Y tú, que digamos de alguna manera pues sigues de cerca todos estos temas y oyes programas y todo eso, ¿tienes constancia de que ese lugar, lo que es ahora, ¿no? Me has comentado que es platós de televisión, ¿tienes constancia de que siguen ocurriendo fenómenos paranormales? Bueno, yo constancia no la tengo. Por el hecho básicamente de que yo, cuando este hospital ya deja de ser lo que es, yo ya le pierdo la pista, por decirlo de alguna manera. Esos son De hecho, es curioso porque después, ahora ya que es Parque Audiovisual de Cataluña, se hacen películas de miedo, se siguen haciendo películas de terror. Pero sinceramente yo no sé si ahí siguen ocurriendo cosas. Lo que sé es que durante aproximadamente 15 años pasaron bastantes cosas. Ha habido muchísimos grupos, porque además es muy fácil de ver en internet. Lo puedes poner en YouTube, en internet, en cualquier sitio. Puedes ver que muchos grupos de gente, muchas expediciones se han hecho ahí y se han visto, se han oído y se han podido grabar, cosa que nosotros pues no pudimos hacer, por desgracia. Se han podido grabar muchas cosas y muchas visiones y psicofonías se han podido grabar, cosa que nosotros no pudimos, por desgracia. ¿Porque no quisisteis o...? No, claro, o sea, nosotros intentamos en 2 ocasiones sacar documentos gráficos de ahí. En el primer caso, mis 3 fotos, que no duraron ni 10 horas porque se borraron mágicamente, y después intentamos con el móvil, que es lo único de lo que disponíamos, no teníamos ningún material profesional, intentamos grabar esos silbidos que se oían y esos crujidos, pero no lo detectaba. El teléfono, la grabadora del teléfono no lo detectaba. No sé si es porque el teléfono no era de máxima calidad para grabar o por otra cosa. Pero que nosotros oírlo lo oímos, eso estoy totalmente convencido. Yo oí los que estuvimos ahí, claro. Pero grabar no pudimos, por desgracia, sacar nada de allí. Todo, como decía en la otra experiencia, todo se quedó ahí. Y después de esta experiencia en el hospital de tórax, ¿no te has planteado, no has organizado ninguna otra investigación? Bueno, investigación, visita, digamos, a algún lugar paranormal. No, claro, el problema es que yo, las inquietudes que yo tengo, me gusta mucho leer libros de este tema, como te he dicho antes, escuchar programas como el vuestro, ver programas, ver reportajes, me gusta mucho, pero no tengo no tengo gente, no tengo conocidos que tengan mis mismas inquietudes, que les guste lo mismo que yo, sinceramente. No les gusta esos temas, probablemente porque le dé miedo, o probablemente porque no les interese. Entonces a mí me gustaría, sinceramente, pues conocer gente, algún grupo, algo que pudiéramos hacer alguna, como dices, una visita, alguna excursión, algo, y poder ir a sitios, poder sacar alguna grabación, sacar conclusiones, estudiarlas. Me gustaría mucho, pero sinceramente no puedo, pero no porque no quiero, sino porque literalmente no tengo gente con la que pueda acceder a esto. ¿Te gustaría que entonces, al aparecer en el programa, pues si alguien, digamos, de tu zona o algún grupo de investigación quisiera o tuviera previsto, ¿no?, alguna investigación próximamente cercana a lo que es tu zona, pues que se pusieran en contacto, ¿no? Sí, claro, yo ya digo, soy de Barcelona, de la zona del Bajo Llobregat, y bueno, la verdad es que si alguien, no sé, hay algún grupo o algún gente que haga estas cosas, que suele organizar de vez en cuando algo, a mí sinceramente me interesaría apuntarme con ellos y poder pues experimentar y aportar pues lo que yo pudiese y aprender de ellos también. Sinceramente, si pudiese, estaría encantado. Lo que pasa es que a mí es una cosa que me asombra bastante en ti, Alex, ¿no? Porque cuando cuentas esa primera historia, de alguna manera, tú al ver ese gato,
tú mismo has dicho que te lo tomas como una advertencia, ¿no? Como diciendo, cuidado, mira dónde te estás metiendo, y sin embargo, paradójicamente, eso no ha frenado para nada en ti tu deseo de seguir conociendo un poco más este mundo, ¿no? No, está claro. O sea, yo sinceramente, como te he dicho antes, es verdad, yo veía una advertencia, vi una señal, pero yo creo que hay que separar un poco. Por ejemplo, yo no creo que esa fuera una señal general de decir, mira, no te metas en estos temas porque puede salir mal. Y sé que conozco mucha gente, también que he oído mucho en muchas experiencias en vuestros programas, que han tenido malas experiencias por esto, o cuando han hecho la ouija o lo que sea. Sí. Pero yo quiero separar, o sea, yo quiero desde ese tema, esa parte. A mí me avisaron, yo creo que yo entendí como una advertencia y un aviso de que me fuera de allí. Yo quiero seguir inspeccionando otros sitios. Cada sitio tiene su historia, cada sitio tiene su intríngulis, y cada sitio tiene su cosa. Y yo quiero seguir investigando en otros sitios. Es verdad que evidentemente no voy a volver a ese sitio porque no creo que saliera bien la cosa. Pero sí que me gustaría ir a otros sitios. Creo que hay que separar. Y me gustaría investigar, y me gustaría seguir, porque quiero conocer más y mejor de esos temas, y quiero saber. Yo soy una persona que creo, pero hasta cierto punto. Yo no soy una persona que me lo crea todo, ni tampoco soy un escéptico perdido que diga no creo lo que no veo, y siempre busco la verdad científica, ¿no? La explicación científica. No, yo soy una persona que creo bastante, pero hasta un punto. A mí no me puede contar cualquier cosa. No, yo quiero creer, quiero ver, y me interesa muchísimo eso, sinceramente. Uh-huh. Y no voy a parar, o sea, por mucho que vea cosas, no voy a parar. Bueno, ahí cada uno también. La verdad es que yo te entiendo, porque sí que es verdad, pues eso, todos estos temas pues son bastante curiosos. Sí que has dicho algo que tiene bastante sentido, y es que a lo mejor esa advertencia fuera concretamente de ese lugar, es decir, como que solo se refiere ahí, ¿no? Exacto, o sea, eso no quiere decir que yo tenga que parar de ir a sitios, de conocer cosas y de conocer historias. Al revés, eso para mí es enriquecerse, y no me voy a quedar ahí. Lo que sí que te digo, que evidentemente a ese sitio concreto, si yo he tenido una experiencia que no ha sido precisamente buena, y además cuando era muy pequeño, que me quedó bastante marcado, no voy a volver ahí. Pero sí que esto no me va a impedir a investigar y enriquecerme de otras historias, y a poder ser, como te decía, pues sí, de otra gente y de otros grupos que pueda compartir con ellos y conocer nuevas experiencias con ellos, en ese sentido. Pues muchísimas gracias por haber querido colaborar en el programa. Nada, muchas gracias a vosotros, y que me encanta vuestro programa y que lo seguiré escuchando, y animo a todos que lo escuchen porque es genial y se aprende muchísimo, la verdad. Vale, pues muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, continuamos en Frecuencia Fantasma y tenemos de regreso a Jorge, al que pudimos escuchar en el programa número 15. Hola Jorge, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, aquí deseoso de volver a escucharte una vez más. Pues yo deseando de volver a estar en tu programa y contar mi vivencia y demás, echar un ratito bueno con los oyentes de Frecuencia Fantasma. Muy bien, tú sabes que es tu casa, está abierta. Muy bien, pues vamos a recordar un poco así brevemente la historia de Jorge, que nos lo estuvo contando, como he dicho, en el programa del 15. Por lo tanto, cualquier persona pues puede recurrir al programa al completo para que tenga una información más detallada, ¿no?, de lo que le sucedió. Bueno, Jorge, si tuvieras que de alguna manera resumirlo, nada, en 1 minutito y medio o 2 minutitos, ¿cómo resumiríamos para ubicar o recordar un poco a los oyentes qué es lo que sucedió en tu casa? Nada, pues lo que ocurrió en mi casa fue una vivencia personal que yo tuve. Ocurrieron desde chico, pero en mayo fue mayo de hace 2 o 3 años, fue cuando empezaron las cosas más fuertes, y sobre todo era la aparición, una sombra que estaba inmóvil, precisamente estoy donde yo veía la sombra, en el sofá que yo veía la sombra. Y resulta de que esa sombra no se movía. Yo iba para mi cuarto todos los días, la veía, pero no se movía, así que no le di más importancia, hasta que llegó un día y esa sombra se abalanzó sobre mí. Claro, ya me asustó aquello un poco más, las cosas empezaron, siempre se caían cosas de mi novia y yo, de regalos que me hacía, fotos que teníamos, álbumes, en fin, todas las cosas que eso pues se caían. También yo
siempre lo digo, soy religioso y no me avergüenzo de decirlo. Y tenía todas las cosas así religiosas que yo tenía, pues también pasaban cosas con ellas, se caían, se golpeaban en el suelo, en fin, me pasaba un poquito de bastantes cosas, un batiburrillo de cosillas, de entre poltergeist, digamos, en fin, y una vez pues me dediqué a oír una voz bastante siniestra, me cansé y puse una grabadora. Resulta de que para ser la primera vez que yo grabé, vamos, no puedo decir que es una psicofonía, porque eso no me veo capaz de decir que es una psicofonía, pero algo raro se oyó, y fue lo que estuvimos contando en el programa 15, las psicofonías que yo oí, vamos, que yo grabé, y en fin, y lo estuvimos achacando un poco a qué es lo que podía ser. Pero en aquel programa hubo un giro, ¿verdad? Exactamente, resulta de que estábamos hablando, resulta de una psicofonía. Misael, que estaba colaborando ese día en el programa de Samboy, me preguntó que si yo había hecho alguna vez la Ouija. Yo contesté rotundamente que no, yo nunca, vamos, ni soy partidario de la Ouija, ni además me da miedo, lo reconozco, me da miedo a la Ouija, no le tengo fobia, digamos, como entre aquella vez. Y resulta de que Misael escuchó un de verdad, una voz que decía de verdad. Entonces, claro, se quedó así, se preguntó, ¿de verdad? Entonces, pero seguro a qué he oído esto. Y resulta de que dije, bueno, voy a preguntárselo a mi novia. Estaba en mi casa mi novia, y se lo pregunté. Y resulta de que su madre, cuando era joven, pues resulta de que sí que hacía la Ouija y no cerraba la sesión. Entonces Misael pues estuvo diciendo que una hipótesis, hombre, por supuesto no podía decir que eso fuese definitivo, ni mucho menos, pero que él pensaba que podía ser una hipótesis que aquello que saliera de la Ouija se obsesionara con Úrsula, y yo lo que pretendía era darme miedo para que yo me alejara de ella, porque como estaba tan obsesionado, dije que tal vez, bueno, otra de las hipótesis que también comenté en el programa fue que mi abuela resulta que por cierto se cumple 15 años de que falleció, y resulta de que murió en el hospital, pero los últimos días nos pasó aquí, precisamente donde estoy sentado, pues de cara a la ventana, pues para la mujer que viene los últimos rayos de sol y demás, pues la tenían en este sitio, ya donde vi la sombra. Entonces, por un primer momento, pues claro, pensé que era mi abuela, sinceramente. No quiero decir que estuviera seguro de ello, pero es lo que yo quería pensar. Pero claro, cuando esa cosa se abalanzó sobre mí, no era algo familiar. No sé si me explico. No tenía pinta de ser familiar. Entonces, pues ya empecé a preguntar mi hipótesis diferentes. Y Misael me dijo aquella, y hombre, me dio que pensar, la verdad. Sin embargo, esta noche has querido regresar al programa, te pusiste en contacto conmigo, porque en estos pocos días, muy recientemente, pues has tenido un pensamiento, una hipótesis, una perspectiva que puede volver a cambiar esta historia. Exactamente, otro nuevo giro, digamos, a lo que al giro que hubo en aquel programa. No, porque es que resulta de que antes de ayer, sí, precisamente, fue cuando me puse en contacto contigo, y resulta de que hubo una cosa que me pareció un poco extraña, y me explico. Resulta de que estaba en la habitación de mi novia, hablando de futuro y de pasado un poco, y resulta de que estaba hablando de una ex novia mía que yo tuve. Resulta de que en ese momento, justamente sin saber cómo, un marco de cristal con una foto nuestra se cayó al suelo, rompiéndose en mil pedazos, vamos, lo que suele pasar cuando se cae un marco. Y claro, ya nos quedamos sin, y yo le dije, Cari, pero te cuidado, mujer, esto para descortar. Y me dijo, ya no, si es que yo ni lo he tocado, o sea, se ha caído totalmente solo. Entonces, claro, resulta de que, vamos a ver, es un poco complicado. Esta persona que estuve con ella y demás, resulta de que me pasaron varias cosas que considero raras. Y me explico. Mis padres tenían
la costumbre en Navidad de poner muérdago en la puerta, ¿vale? Una costumbre, pero fue de repente un año antes de conocerla, y a partir de ese año, pues todos los años lo ponían. Y el primer año que entró ella en casa, resulta de que el muérdago se puso negro. Y no solo se contentó con quedarse negro, sino que chorreaba como agua corrompida negra, que olía horrorosamente mal, y no sabíamos eso cómo puede ser. No solo con eso vamos, sino que también todas las rosas que regalaba y todas las cosas que resulta de que no se podrían, sino que se quedaban negras, o sea, negras como el carbón, ¿sabes? O sea, como si se hubiesen quemado, digamos, una cosa rara. Y encima el agua también corrompida, totalmente negra, pastosa, algo que yo nunca lo había visto antes, la verdad. Pero claro, lo que pasa en ese momento, a tu pareja no te piensas que puedes hacer algo malo, sino que fue una casualidad y ya está. Pero claro, viendo eso, viendo que en el programa que anterior decíamos que todas las cosas pasaban con cosas de Úrsula de Mía y regalos y demás, me pregunté la siguiente hipótesis: ¿podríamos de un mal de ojo? ¿Existe mal de ojo? O ya no solo mal de ojo, porque eso puede es algo muy común y puede abarcar muchas cosas. Si trae a alguien espíritu o ente maligno a una casa o a una persona. Es decir, tu posible explicación a lo que tú estás viviendo es que esta exnovia pues haya mandado algo que de alguna manera se esté interponiendo o esté intentando destrozar todo lo que tenéis vosotros materialmente, ¿no? De esta relación que tienes con Úrsula, es decir, cosas que Úrsula te regala, cosas que Úrsula, como contaste, con sus propias manos hace, ¿no? Exactamente, sí. Ella me hizo unas manualidades y bueno, yo conté eso los recuerdos de no ningún problema. Resulta de que tenía el álbum de fotos, un álbum de fotos era... No, mentira, miento, era un barco o algo así, un objeto grande, y resulta de que estaba en de la estantería y debajo tenía varias manualidades y un catabino de cristal que me regalaron. Resulta de que estaba todo justo al lado, vamos, prácticamente pegado. Ese objeto grande, sin explicación, cayó de repente y lo que fue impactar con toda la figura de Úrsula y se rompieron todas, absolutamente todas. Eran 3 y las 3 se rompieron y el catabino intacto. Y aseguro que por la forma del objeto y lo grande que era, el catabino tenía que haber también haberse roto. Y por ejemplo, otra cosa que me estoy acordando ahora, por ejemplo, me regaló Úrsula una cruz de caravaca, lo típico para proteger y demás. Y no he tenido una semana que lo haya arreglado, o sea, la haya arreglado y se me haya roto. O sea, se me rompía. Yo quería preguntarte una cosa, no sé si hasta qué punto sí. Pues puede ser interesante. Cuando hablas de todas esas plantas y cosas que al paso de esta chica pues se mustian o se ponen negras, por lo tanto da a entender, ¿no?, que era una persona con una energía muy, muy oscura, muy negra, por decirlo de una manera. ¿Esto estaba también en relación con su personalidad? Es decir, ¿era también una persona negativa? Sí, por supuesto. Es lo que se conoce hoy en día como persona tóxica. Tóxica. Entonces, pues claro, yo no sé si tendrá relación o no. Yo no estoy estoy echando la culpa a nadie, digamos. Pero hombre, es verdad que me da que pensar, porque pueden las personas tóxicas pues influirnos en el sentido de que los entes malignos puedan estar entre nosotros. No sé si me explico, si como que nos pueden pillar algo malo, porque claro, ya que se rompa algo, que se caiga, pues mira, puede ser normal, pero que es doble. Bueno, también tenía que comentar, que eso no lo he comentado, y es que todos los animales que ha tenido se le han muerto. Los que ella ha tenido, ¿no? Los que ella ha tenido. ¿Perdón? Sí, todos los que ella ha tenido se han muerto. O sea, todos los que cuidaba ella se han muerto, todos, absolutamente todos, sea cual sea el animal. Entonces, claro, pues ves que son floras que se pudren, o sea, floras que se pudren, que es muy fuerte, que chorrean líquido negro, de cuento salva como el petróleo, negro. O
y bueno, como los fétidos, y encima pues los animales, todo. Entonces, ¿quién me dice a mí que no pueda hacer eso? Bueno, que es una pregunta que lanzo al aire, y si alguien recoge testigo y puede pues, plantear alguna hipótesis plausible, una idea plausible, pues perfecto, pero... Y digo yo una cosa, cuando tú dices que los animales al estar tiempo con ella enfermaban y se ponían malos, cuando tú pasabas mucho tiempo con esta persona, ¿te sentías tal vez desgastado o sin energía? Porque parece como un vampiro energético, no sé si conoces el término vampiro energético, ¿no? Sí, sí. Gente que de alguna manera acaba consumiendo y acaba absorbiendo la energía de la otra persona. ¿En tu caso pasaba eso? Sí, totalmente. Además, fui al médico y el médico me dijo que estaba desgastado psicológicamente, me dijo. Vamos, tuvieron que recetar vitaminas y la verdad que lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal y eso, y ya no es solo por esa persona en sí, sino por las personas tóxicas que puede haber, ¿sabes? No sé si me explico. O las personas con eso, con una energía baja o con una energía que chupa la energía de los demás, si pudieran ser una puerta, digamos, para ser un poquito más siniestros. Esta chica, sabes, o tenías tu conocimiento, mientras el tiempo que la conociste y que estuviste con ella, ¿tienes el conocimiento de que ella de alguna manera tocara estos temas o manejara cosas para que de alguna manera podamos pensar que ella sabe hacer algún tipo de práctica? No, yo nunca he tenido pruebas de que ella lo ha tenido, pero sí sospecha grande, la verdad. Porque, hombre, resulta de que lo típico en las conversaciones está que se pasa ahí, y pues yo hice alguna vez un conjuro de amor, no sé qué, que vi una revista de la Super Pop y demás. Claro, sí, son tonterías, pero sí. Claro, ahora te pones a pensar y dices, joder, a ver si no va a ser la Super Pop, va a ser algo más serio y me lo está poniendo como la Super Pop, ¿sabes lo que quiero decir? Ya claro, ya te pones a pensar y no, pero ya en serio, es verdad que vamos, la gente que vivió mi relación con ella me lo decía, esta muchacha te ha tenido que hacer un conjuro, aunque no soy amigo de los conjuros ni de cosas de estas, que no creo en ello, la verdad, pero te ha tenido que hacer algo para que tú, porque ya la parte del ámbito ya más, digamos, psicológico, digamos, sino más terrenal, ¿vale? Para que tú me entiendas, me hacía muchísimas cosas y yo, sin embargo, no era capaz de reaccionar, ¿sabes? Y claro, eso ya como si fuese un zombie, digamos, de a nivel anímico, psicológico, de ideas, de propia voluntad mía propia, estaba totalmente cero, vamos. Yo quería preguntarte, porque en el momento en que lo que a ti te ocurre atañe a como decimos, objetos de vuestra relación, me gustaría saber, contado por ti, cuál es el punto de vista o cómo de alguna manera pues está llevando Úrsula a todo esto. Es decir, Úrsula, cuando ve que lo que a ti se te destroza, lo que a ti se te rompe son cosas vuestras de los dos, ¿cómo lleva esta chica lo que está pasando? Hombre, te puedes imaginar, un poco, no miedo, porque miedo no puedes tener por algo que no nos controla, pero sí, hombre, que un poco de respeto, que joder, es que son cosas de ella y mío y todo ya muchas veces te lo tomas cachondeo incluso, porque joder, a ver si nos dejas ya en paz, porque siempre son cosas mías, lo que no te puedes romper otras cosas, no tiene que ser todas las cosas mías, y además de verdad y eso, pero vamos, en cierto modo no le da mucha importancia a esto, la importancia justa que le tiene que dar, o sea, como le da más importancia, entonces ya pierde el control y entonces ya se mete en otras cosas que no son, ya son sentimientos y emociones de la persona y el poder de la mente, digamos, que ya como no lo controles estás perdido. ¿Úrsula también comparte contigo esta nueva hipótesis? Sí, claro, vamos, ella lo dice desde el principio, fue yo el que decía que no, hombre, que no, pero ella desde el principio la ha pensado. Además, por eso me regaló la cruz de Caravaca, porque ella decía, que vamos,
son muchas cosas, ¿sabes? Lo que ha pasado, no solamente ya te digo, no te hará nada. Y mucha maldad la que tenía ella. Y ha hecho llorar a muchas personas, no solo a mí y mi familia, sino a otras personas, ¿sabes? Y entonces, pues claro. Y a otras personas que, curiosamente, también pasa lo mismo, o sea, en el sentido de que han llegado a tener sensación de que le habían hecho algo, ¿sabes? O sea, yo he descubierto que después han tenido la misma sensación. Pues yo ahí diría blanco y en botella, porque vamos, si las personas que se enemistan con esta chica les pasa lo mismo, a mí claramente, vamos, apunto directamente a ella, ¿no? La pareja que, bueno, yo no sé, ahora pero tampoco hace muchos años de esto y tampoco quiero yo, vamos, pero las parejas que ha tenido ella al final han terminado siendo, pues, como los muñecos, no diré, no me acuerdo bueno, da igual, los muñecos de marionetas, ella, marionetas de ella, y han terminado siendo marionetas y haciendo lo que su voluntad quiera. Entonces, claro, ya cuando ves que no una persona sino dos o tres, a lo mejor ella que molesta y sabe a quién arrimarse para terminar siendo pelele de ella, pero hombre, yo como soy una persona, otra persona, ya dice, joder, algo raro pasa aquí. Bueno, aquí de todas formas en el programa vamos a intentar analizar lo que es la posible causa paranormal, es decir, que en ningún momento quiero dejar claro que ni estamos haciendo campaña hacia esta persona, ni queremos tampoco, ¿sabes? Ni quiero que si alguna vez ella nos escucha, que en ningún momento se tome a mal los comentarios. Es decir, aquí lo único que pasa es que tenemos un gran misterio y como hicimos la otra vez, pues estamos intentando dar una posibilidad, ¿no? Yo la verdad a esta persona ni la conozco ni tampoco quiero que se tome a mal todo lo que a lo mejor podamos haber dicho o estemos diciendo, ¿no? Claro. Pero que sí que a mí personalmente pues me hace atar cabos lo que me estás diciendo. Claro, es que eso, hombre, al final es lo que pasa, lo que al final es el poder de la mente, pero claro, ¿por qué no en su momento, cuando tú con ella que estaba, ya te digo, era una alfombra, no tenía vida, no tenía... ¿por qué no pasó en ese momento algo, ¿sabes? Ahí no pasaba nada, y sin embargo, cuando yo estaba totalmente relajado, cuando yo estaba haciendo vida con otra persona, que ni pensaba en ella, y sin embargo ha pasado estas cosas. Y Jorge, sobre tu ex sabemos algo en el sentido de si ella, pues bueno, no sé, os supervisa, os vigila o alguna cosa, no sé, si de alguna manera pues lo hace más sospechoso quizás. Sí, no, hombre, supuestamente se iba a casa y todo. La última así noticia, porque tenemos teníamos contacto en común, amigos en común, y la última noticia que tuvimos de ella fue eso, que resulta de que se iba a casar, así que me imagino que ya tendría que tenerlo olvidado, pero ya te digo, tendría que tenerlo olvidado. Por lo tanto, Jorge, tu sospecha es que realmente esta chica ha hecho algún tipo de trabajo hacia ti. Puede ser una hipótesis, o sea, puede pasar esto de verdad, quiero decir, puede alguien mandar algo malo a otra persona, o puede, ¿sabes? Dentro de este mundo tan maravilloso que vivimos y que existe la maldad, o sea, siempre desde el principio de los tiempos se ha existido la lucha entre bien y el mal. ¿Por qué no? Yo ya te digo, como he dicho antes, soy religioso y soy igual que creo en Dios, tengo que creer en el demonio. Eso es así, porque si una cosa está igual y liga con otra, porque no podemos haber ¿a qué suena fuerte? Un pacto con el diablo, cosas así, eso era muy surrealista, digamos. Pero con alguna entidad maléfica ¿por qué no? Es cuestión de preguntarse, no. Ya te digo, lo que yo pienso, sinceramente, ¿por qué no podría pasar eso? O sea, ¿por qué no podemos las personas mantener en contacto con espíritus negativos? Yo no estoy hablando ya de demonios, sino de espíritus negativos que, digamos, tengan esa maldad y que tengamos una alma mala o una alma maléfica y puedan hacer caso a personas para no atacar, pero sí para hacer el mal.
Yo creo que lo verdaderamente importante es que, aunque de verdad una persona estuviera intentando mandar una entidad para dañar las cosas que tienes de Úrsula o que vosotros sintáis miedo o descolocación de alguna manera, no dejaría de ser una intención. Es decir, no es una posibilidad. Es decir, yo creo que en el momento en que vosotros seáis fuertes como pareja y esto no debilite para nada la relación que tenéis vosotros dos, por eso, una persona puede tener todas las intenciones del mundo, que si vosotros sois que no va a influir. una alianza y un equipo, y además yo que personalmente os conozco a ambos y de verdad que chapo por los dos, creo que todo puede quedar en una intención, venga de ella o venga de lo que sea. Sí, sí, por supuesto. Además, vamos, todas las cosas que han ocurrido y todas las cosas y sin embargo decimos, pues vale, haz lo que quieras. Y no va, de ahí no va a pasar. O sea, ¿qué va a hacer? Un susto de vez en cuando, como decimos nosotros. Vale, pues está, que se cae un marco, pues ya lo arreglaremos. Que se cae una foto nuestra, pues ya la pondremos otra vez con dos chinchetas todavía para ponértelo más difícil. Esto es así. Pero claro, ya muchas veces, pues, quizás dices. Además, fui al hombre que te dije, lo dije en el programa el anterior, de la Colecó, ¿cómo se llama aquí en Córdoba? Que, en fin, a ver, es un personaje curioso, ¿sabes? Y fíjate, sin comentarle nada me lo dijo, que ella quería hacer daño. Vale, yo lo sé, pero él no va a hacerlo. O sea, esta persona también dirigió que lo que te estaba sucediendo venía por esta chica. Sí, vamos, la verdad es que es un personaje peculiar, digamos. La verdad que a mí me ha dicho cosas que he quedado frío, de verdad frío, de no decirle nada de si lleváis tanto tiempo juntos y coger a decir, tú vas a ser o sea, tú quieres hacer esto de profesión, bueno, lo digo, militar, y estoy preparándome para las Fuerzas Armadas. Y es fuerte, o sea, que te diga eso uno que no conoce, no, aparte de eso, mil cosas más que te puede decir, pero eso sí lo más. Y claro, que ahora llega y te diga, a ti hay una persona, porque ya te digo, es muy peculiar este hombre y cuenta las cosas, y dice, hay una persona que te quería vino como si fuese agua. O sea, como que quería, dice, hasta contigo y quería darte vino como si fuese agua, y el vino es malo y el agua es bueno, así que no te engañes. Como que dice que mediante engaños y demás, cosas que son malas, me lo han querido pasar como buenas. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, pues claro, ya te da que pensar, dices, una persona que no conoce a esta mujer y que ha clavado, porque que dijo 4 o 5 cosas que por respeto no voy a decir, pero la clava, pues dices, joder, es que ya no es eso lo mío, o sea, yo no sé, ya eso daría para otro programa entero, los poderes de este hombre. Pero quien te diga eso sin conocerte nada, pues te hace plantear también la duda, ¿sabes? De, bueno, si puede ser verdad. Ojalá podamos algún día averiguar qué es lo que ocurre en tu casa. Yo la verdad es que siempre que hay alguna novedad me gusta que aparezcas aquí y bueno, una vez más, como hicimos en aquel programa, le pasamos la voz a los seguidores. Claro, por supuesto. A ver, yo que no se corten, que opinen en el de programa y demás, y oye, tal vez alguien tenga la solución y diga, oye, pues yo pienso esto y tenga la solución y es lo más normal del mundo, y lo que tengo aquí es una tontería y yo lo estoy extrapolando a algo un poquillo más wow, más, ¿sabes? O más fantástico, digamos. Sí, también sería interesante que en el caso de que esto realmente fuese un trabajo o un mal de ojo, pues que nos expliquen cómo se puede cortar o quitar. Claro, por supuesto, todo lo que sea. También sería interesante. Bueno, Jorge, pues otra vez te doy las gracias por haber querido compartir tu historia, por haber querido volver al programa Frecuencia Fantasma y nada, darte las buenas noches. Igualmente. Muchas gracias por todo. Y bueno, recordar a los oyentes que Noches de Terror regresa después del verano. Comentaros que a través de iVoox existe la posibilidad de realizar un pequeño donativo para poder mejorar el apartado técnico de cara a la nueva temporada. Entráis en iVoox, Noches de Terror, y veréis un apartado donde pone donar. Todo ello será para mejorar todo lo posible la calidad de estos programas. Muy buenas noches.